Buenas tardes, les quiero compartir esta colección de Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, que es una edición a color, o por lo menos es la primera edición a color que se imprime en México. Y el original es en blanco y negro, como muchos de ustedes ya sabrán. Es en blanco y negro el original porque el autor realiza un homenaje a una de sus más grandes influencias, que es el manga, y tiene la estructura del cómic, estadounidense. Pero es una edición que me gusta porque él muestra la estructura él muestra toda la estructura de la creación del cómic, y nos dice cómo llega a ese resultado, desde el original hasta a color. Nos dice cómo llega él, y eso siempre es al final en los añadidos. Por ejemplo, aquí tenemos estos, ya no son tan bocetos, ya son como casi trabajos finales, pero podemos ver aquí en esta parte cómo es su trabajo original, cómo les añade una descripción y cómo a partir de eso empieza a crearlo todo, ¿no? Pero otra cosa que me llama mucho la atención es la creación de los entornos. Por ejemplo, estas escaleras, él menciona que eran las escaleras de la biblioteca de su escuela. Entonces literalmente calcó ese entorno o esta fachada de esta casa, y nos va diciendo cuál es la importancia de cada lugar de su vida y cómo se reflejan en su trabajo. En el tomo 2 hay una parte que me gusta mucho porque literalmente aparece en la película. No lo sé, no lo he verificado, pero podría ser. Por ejemplo, son estas escaleras, ¿no? Cuando pelea contra el skater, y nos va a decir cuál es el proceso de creación, cómo llegaron a eso. También tiene añadidos, o sea, son como mini tomos que salen entre el tomo 1 y el tomo 2. Bueno, entre tomos publica varios, pero aquí en esta edición los integran todos y los añaden. Están muy chidos. Aquí nos va a decir que son bocetos del cuaderno mientras hacía Scott Pilgrim, el tomo 2. Vean, bueno, aquí seguimos con los demás personajes, sus fichas, sus pequeños bocetos. En otros tomos nos enseña bocetos más como de una edad más temprana. Pero vamos para que vean esta parte. Esto es como muy interesante porque es la parte o sea, literalmente nos muestra el lugar en el que se inspiró para pelear contra el skater. Pero si ustedes vieron la película de Edgar Wright, bueno, nada más hay una, literalmente parece que es el mismo lugar. Y entonces sería como el creador original se inspiró en este lugar para crear las ilustraciones, y Edgar Wright se inspiró en estos cómics para hacer la película, y fue al mismo lugar donde el creador se inspiró, ¿no? Y es como brutal, ¿no? O sea, es increíble. Digo, no sé, no lo he verificado, pero es algo que pareciera ser que podría ser cierto. Por ejemplo, acá en el tomo 3, en los extras, nos va a dar más información de su proceso de trabajo. Aquí ya podemos ver lo que nos dice la maestra. Podemos ver que tiene un trazo demasiado suelto, o sea, no piensa mucho a la hora de bocetear, de trabajar. Y se ve que lo practica tanto que llega a un punto donde ya no se esfuerza tanto para alcanzar esa similitud del mismo personaje, ¿no? Que es lo que se busca en la creación del personaje. Y nos muestra de todos. Por ejemplo, acá este boceto
pues sería como la antesala de este trabajo final. Aquí las viñetas, cómo lo va haciendo. Está muy padre estos extras que añaden en esta versión. Y bueno, también añade escenas eliminadas, ¿no? Que para él son escenas eliminadas porque su creación es como la creación de cualquier película. En general, él crea a Scott Pilgrim como si fuera otra película. O sea, literalmente tiene un guión y nos lo va a enseñar. Por ejemplo, aquí nos va a dar como biografías de cada personaje, como lo que hace Martin Scorsese, que crea las biografías, y eso es lo que él utiliza como si fuera un guión. Por ejemplo, en el tomo 4, en los añadidos, vamos a tener más bocetos, escenas eliminadas, pero vean la soltura de su instrumento. Y ya cuando tiene bien definido es cuando agrega ya el trazo final. No sé si se alcanza a observar. Tenemos sus anotaciones, literalmente las colocan en el libro. Déjenme ver si aquí hay un poco de aplicaciones. Por ejemplo, acá, esta es la contraportada del tomo original, con un estilo de 16 bits, que realmente existe. Después de esto, crearon un juego de Scott Pilgrim, literalmente. Nos muestran las portadas originales de los tomos. Y bueno, estos son los bocetos, pero por acá tenemos la portada original. Esta es la portada original del tomo 4. Y ven aquí, este es un cartel, un anuncio impreso para promocionar el tomo 4. Hay una aplicación. En el tomo 5 se pueden ver más aplicaciones extras. Por ejemplo, diseño de playera por Brian Lee O'Malley. Ese diseño está muy chido. La portada original. Apuntes originales. Póster. Una playera. Este es un cintillo para conmemorar la salida del libro en 2009. Estas son serigrafías que salieron en algún momento. Un volante para un evento de firmas. Me imagino que de aquí se basaron para crear el juego, que son imágenes de un videojuego inexistente para el tomo 5. Ya después, cuando terminó la publicación, se creó un juego para Xbox 360. Lo pueden descargar para Xbox One y para el Series X. Está muy chido, es en 16 bits, como recordando estos juegos de antaño. Bueno, aquí nos enseña más de su proceso, que aquí ya viene la parte interesante. Cómo crear Scott Pilgrim, ¿no? Bien, nos va a decir que tiene un guión, tiene sus miniaturas, que me imagino que es como para nosotros sería ¿cómo se le dice? El storyboard, ¿no? Tiene su layout, los lápices con los que trabaja, nos indica, las tintas, la parte de postproducción, cómo lleva esa parte. Y bueno, nos va añadiendo más cosas sobre el proceso de añadir el color a los originales, ¿no? Y al final ya nos va a decir cómo fue el proceso en el cómo añadió color
a a esta versión o esta edición. Miren bien cartel y arte de la colección completa. Este está muy chido. Si no me equivoco, literalmente así son los personajes del videojuego. Yo lo tengo en Xbox y está muy chido, se los recomiendo. Esta es la portada original. Proceso. Bueno, tenemos cartel serigrafiado de Sex Bob Bomb. Sex Bob Bomb es la banda de Scott Pilgrim. De hecho, estaría muy chido hacer una portada de un disco de Scott Pilgrim. Yo creo que voy a hacer eso. Ya que tenemos el proceso. Las siguientes páginas muestran sin filtro bocetos y material en desarrollo creado durante la producción de Scott Pilgrim. Tomo 6. Su bocetaje. Aquí ya tiene bien dominado a los personajes. Pero al final la parte del color también está muy chida. Aquí, vean, el color. Paso 1. Paso 2. Las tintas. La iluminación del modelado. Holds de color. Y el paso 5, ¿no? Que es como terminan. Y pues bueno, la verdad es muy recomendable. Tanto como historia como el arte en general de Scott Pilgrim. Si no han visto la película, también está muy chida. Lo que se hizo como adaptación está muy chida. Saludos.